Dios me les bendiga, hermanos. En esta mañana damos inicio a nuestro servicio de oración a Dios del Templo Misionero Bautista de esta linda comunidad, Colibrí, Playa Blanca, Cantón de Puerto Jiménez. Hoy, estimados que me escuchan, hoy el tema es Bernabé y Saulo, ¿ok? Dos funcionarios muy importantes, como lo fue Bernabé y Saulo. Quiero invitarles al libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 13 y verso 2. Y vamos a ver acerca de estos grandes personajes como Saulo de Tarso y Bernabé, que dice así, Hechos capítulo 13 y verso 2, que dice así, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Así es que llegó la voz del Espíritu Santo a esta iglesia, donde, cuando leemos el verso más arriba, de Antioquía. Notemos algo interesante, que esta iglesia de Antioquía fue la primera iglesia misionera de la parte romana, o sea, en otras palabras, la parte gentiles. Esta fue la primera iglesia misionera, Antioquía. Y quiero leer el verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Ok? Así es que ellos les impusieron las manos y también les despidieron. ¿A dónde lo despidieron? Precisamente lo despidieron a su trabajo misionero. Ok, el trabajo misionero los despidieron. Entonces quiero estar leyendo un poquito más acerca de esta despedida de estos grandes hombres escogidos por Dios. Dice así, verso 4 del capítulo 13, dice así. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Cilicia y de allí navegaron a Chipre. Y al llegar a Samaria, anunciando la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan ayudante. Así es que ellos vienen y navegan a estos sectores. Es que precisamente que son partes que hay muchas aguas. Posiblemente pienso que en esas partes de los romanos, pareciera que en los romanos hay muchas aguas, muchas mares. Aquí precisamente, como en Costa Rica, también tenemos muchas aguas, muchos mares. Posiblemente en otros países hay más mares, más aguas que en esos países. Y era una forma de transitar, de caminar sobre las aguas. Así es que entonces vino esta voz a la iglesia de Antioquía. Notamos algo tan interesante, que Bernabé, cuando leemos la palabra de Dios, Bernabé era miembro de la iglesia de Jerusalén. Debido a gran persecución que hubo en Jerusalén, se disparció la iglesia y cayó en gran persecución por darle muerte a Esteban, hombre fiel, hombre ferviente en la palabra de Dios. Y así es que hubo gran apagón en la parte espiritual. Empezaron a caminar a las partes de los gentiles. Así es que Bernabé fue el hombre que la iglesia de Antioquía escogió para este trabajo misionero. Amén, que la iglesia escogió a este hombre como misionero para que llegara hasta Antioquía, que es sectores romanos o gentiles, como queramos nosotros hablar. Y él, estando en Antioquía, vino una revelación que tenía que ir a Tarso. Va a Tarso, entonces cuando se reúne con Saulo, Tarso tuvo un año. Así es que después de un año, y después que un gran politólogo, un gran hombre muy intelectual y había sido perseguidor hasta la iglesia, y así es que Dios lo escogió. Lo vil y lo necio escogió Dios para así avergonzar a los sabios, y Saulo. Y después de más del año de estar en Antioquía, entonces cuando viene la voz, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que ha encomendado. Así es que precisamente que sale por primera vez estos dos hombres ordenados, y salieron.
pero solamente y le impusieron las manos, pero llevan un ayudante. Vemos en el versículo, mayormente verso 5 del capítulo 13 de los Hechos, que lleva un ayudante. Y este lleva un ayudante que es Juan Marcos. Alguien me puede preguntar, bueno, pero ¿quién es este Juan Marcos? Podemos preguntar, ¿quién es este hombre Juan Marcos? Y es que Juan Marcos es el sobrino de Bernabé. Ah, claro, qué lindo ir comitivo a esa navegación, qué lindo sería andar comitivo. Ah, sí, vamos sobrino, así es que embarcan, ¿verdad? Pero precisamente que ya después en el segundo viaje, ya dijo el apóstol Pablo, no hay que llevar a Juan Marcos. No hay que llevar a Juan Marcos. Esto lo encontramos en Hechos 15, 38 y 39, que ellos se dividen por este muchacho Juan Marcos. Ellos se dividen por este muchacho Juan Marcos, porque Bernabé dice, no, mi sobrino va conmigo, el que va conmigo. Pablo dice, no, este muchacho no. Y fue tanta así la cierta disputa que tuvieron ellos dos, que ellos se dividen el trabajo misionero prácticamente. Más después entonces, queda como hombre escogido de Dios, como apóstol y escritor también. Bueno, aunque los hechos no es Pablo que lo escribe, los hechos es Lucas que lo escribe, pero quedó gran escritor y gran apóstol el apóstol Pablo y no Bernabé. Claro que sí, así sucede, pero analizando bien acerca de la ordenación, yo quiero hoy notar acerca de la ordenación. Hoy quiero testificar, o dar testimonio bajo la palabra de Dios acerca de una segunda ordenación de uso personal. Quiero estar leyendo en 1 Timoteo, capítulo 4 y verso 14. 1 Timoteo 4, 14. Y dice así, voy a empezar mejor del 13. Entre tanto que voy a ocuparte en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos y del presbiterio, ¿ok? Así es que dice que no descuides el don que hay en ti, que te fue dado, mediante la imposición de las manos y presbiterio. Aquí estamos dando testimonio de una ordenación. Y qué hermoso que también le impuso las manos. ¿Hubo imposición de manos para Timoteo? Sí, hubo imposición de manos para Timoteo. Por supuesto que sí. Pero algo muy importante que también había presbiterio. Notemos el versículo 4, 14 y entre 14 y 15 dice que también había presbiterio. A veces podemos pensar, bueno, ¿por qué sería? ¿Por qué sería que en la primera ordenación no hubo presbiterio? Podemos preguntarlo, ¿verdad? Que no hubo presbiterio en la primera ordenación. Saulo de Tarso y Bernabé, solamente les impusieron las manos la iglesia de Antioquía y los despide. No hubo presbiterio. Porque entonces vemos prácticamente que aquí, a través de unos cuantos años más, del que el apóstol Pablo trabajó fuertemente como misionero, ya formaron presbiterio, habían más iglesias, esa es la razón que hay presbiterio. Qué interesante que nosotros tenemos que acogerlos a esta gran enseñanza de la palabra de Dios. Muchas veces, nosotros no tomamos importancia. Nuestros líderes a veces no quieren o no queremos tomar mucha importancia acerca de la necesidad y que es palabra de Dios a formar presbiterio para un acto especial. Aquí vemos que hubo presbiterio para un acto especial, para la ordenación. Prácticamente cuando yo leo este pasaje de la palabra de Dios, siempre yo me recuerdo entonces cuando yo pasé por este proceso, de que me impusieron las manos y pues y entonces que hubo gran presbiterio. Y recuerdo la fecha, bueno, tal vez no sea necesario recordar las fechas, pero precisamente que una experiencia, yo tuve una gran experiencia muy, muy maravillosa en unas épocas y qué importante este presbiterio. Pero para que yo tenga presbiterios, para que yo tenga apoyo del presbiterio, ¿cómo tenemos que comportarlos?
nosotros, tener unidad, tener comunicación, tener respeto uno con otro. Y esa es precisamente la razón de que es necesario que nosotros los líderes tengamos comunicación uno con otro y que nosotros los líderes sepamos cómo respetar a, a uno con otro, los hermanos pastores, para que así cuando lleguemos a un acto esto de ser presbiterio, que sea con alegría, con gozo, vamos a apoyar allá, hay un candidato allá, vamos a apoyar a ese presbiterio que vamos a tener allá. Qué precioso. Cuando no hay respeto, ¿qué ocurre cuando no hay respeto? Y esa es la razón que cuando no hay un respeto encontramos en un mundo entero, en este mundo que vivimos, muchas agrupaciones, muchísimas agrupaciones. Cada día salen más y más y más agrupaciones, pero según un orden bíblico. El orden bíblico es que una iglesia tiene que parir otra iglesia. Una iglesia pare otra iglesia. ¿A través de qué? Del trabajo misionero. Vemos el testimonio de estos hombres. Bernabé, Saulo, estos testimonios de estos hombres. De este otro hombre también, Timoteo. Timoteo fue un hombre que fue gran colaborador, pero después que fue gran colaborador, ¿qué fue? También pastor ordenado. Aquí vemos la ordenación de este hermano. Es necesario que en nuestras iglesias salgan pastores ordenados como Timoteo, como Saulo de Tarso o como Bernabé. Quizás que sin tomar en cuenta pasajes como este, yo no digo que error, no de ninguna manera, pero nuestras primeras iglesias, tal como en Costa Rica, nuestras primeras iglesias no tuvieron buen concilio. Tal vez concilio con 2 o 3. No tuvieron la oportunidad de tener un buen concilio de 7 en adelante, ministros para un buen concilio. Yo sé que nuestros pastores, los primeros pastores en los primeros años del siglo pasado, tal vez 2 o 3 ministros tuvieron que hacer el concilio. Hoy tenemos el privilegio de tener muchos pastores, muchos ministros en todas nuestras iglesias. Quisiera comentar más de estos queridos hermanos que me escuchan en las redes sociales. Yo hoy, hermanos que me escuchan en las redes sociales, les animo a escudriñar la palabra de Dios. Que nosotros no lo salgamos de esta palabra. La Biblia, ¿qué es la Biblia para nosotros? Nuestra regla de fe y práctica. Que Dios me les bendiga. Parece que esto se había cortado.